Hola, buenos días. Esto es Ana's Groove Guide. Yo soy Ana Rodríguez. Voy a invitar a Lino Moser a que se una a nosotros. Hola, buenos días. Hola, Qué fácil al final, menos mal. sí, ¿Qué tal? Buenos días, buenos Lino, ¿cómo días. estás? Muy bien, muy bien. Buenos días a toda la audiencia también. Buenos días. Bueno, por ahí veo Marisabel Moser se unió, no sé si es tu hermana. Mi esposa. Ah, tu esposa. Ah, vale, vale, vale. Bueno, pues bienvenido a Marisabel también. Bueno, ya se irá uniendo gente y bueno, están también bienvenidos a hacer preguntas si quieren. Pero nada, muchísimas gracias Lino por, bueno, teníamos una entrevista otro día, pero no se pudo hacer porque a última hora te surgió que tenías que salir en la misma hora que teníamos la La entrevista, misma tenías hora. que volar. Cosas como dicen, cosas, De- gajes del oficio. Gajes del oficio, sí, tal cual. Nunca mejor dicho porque ibas a trabajar. Iba a trabajar, sí. Sí, 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 a La Palma. Bueno, pero nada, ya estamos aquí, vamos a hacer la entrevista y ya está. Un par de días más tarde, pero no pasa nada, no pasa nada. Bueno, Lino, eso, te iba a decir que ahora te veo perfecto. vale. Te iba a decir, bueno, que yo no sé si habrás visto alguna de mis entrevistas, pero yo siempre empiezo con 3 preguntas y después ya podemos como empezar a hablar pues de lo Vale. que sea, bueno, de lo que sea con respecto a tu música, a tu trayectoria. Aquí no vamos a solucionar los problemas del mundo hoy, No. básicamente. Eh, bueno, la primera pregunta siempre, aunque está escrita en tu biografía, varias cosas que yo te voy a preguntar están escritas en el texto, pero siempre me gusta que lo cuenten los músicos, ¿no? La primera es ¿de dónde eres? La segunda es si vienes de una familia musical, que he visto que sí, pero bueno, ya me explicarás un poquito eh, quién, cómo y tal. Y la tercera pregunta es cómo, por qué y cuándo empiezas tú en el mundo de la música. Pero vamos con la primera, ¿de dónde eres? Yo soy argentino, nací en Argentina, viví más tiempo fuera de Argentina, pero soy argentino. Es fuertísimo esa influencia en mí. Viene del lado de mi mamá. A los 3 meses, yo tenía 3 meses y ya vivía en el extranjero. O sea, nací en Argentina y hasta como los 6 años aproximadamente me crié entre Estados Unidos, en Miami e Italia. Vale, ¿y la parte italiana? La parte italiana de parte de mi padre. Tu Es padre es la, italiano. sí, Bueno, es que hay mucho italiano, o sea, pero de generaciones de sí, italianos en Argentina. sí. No, los míos eran, hasta mi papá, nacido en Italia, es más, él estuvo, yo ya soy un señor grande, así que mi papá estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Participó la Segunda Guerra Mundial, vivieron todo. Mi abuelo vio como niño la Primera Guerra y ya de adulto no participó, no tuvo leva, pero vivió toda la guerra, ¿no? Las dos prácticamente. Y ellos son los que fueron a Argentina. Mi mamá la Argentina, que es la que dejó impresa yo qué sé yo, viví viajando prácticamente. Y mira el acentito que me llevo. Y, Es y algo que no se pueden quitar, ¿eh? no, soy eso, no hay vuelta. Eh, No me identifico con la Argentina de hoy, suponte. Yo he vuelto 5 veces a Argentina.
Argentina. O sea, tengo un amor por ese país que es innatural, porque me ha tratado muy mal. A mí me tratan muy bien en todos los lugares. Yo encajo en todos los lugares. Llego a un sitio y encajo. Caigo bien. Trato de hacer lo posible yo, ¿no? Por hacer eso. Y en Argentina me trata mal Argentina, pero eh, es un amor incondicional, me parece. Así que tengo ese sello, pero no soy el argentino de allá, de mi época, de esa Argentina. Eh, esos principios. Yo tengo una idea al respecto de la patria creo que es un concepto bastante complejo, ¿no? Me parece que no es una sola cosa la patria. La patria es un conjunto de cosas, es un grupo de personas que pueden ser de diferentes comunidades, diferentes razas o diferentes etnias, que comparten un ideal. El ideal, ese ideal de vida, eso es lo que los une. Necesitan una integridad territorial que les permita desarrollarse económicamente y sostener esos ideales y llevarlos a la práctica, y a todo eso lo simbolizan los símbolos. Entonces no es una sola cosa. Mm. Lo que yo siento fuerte es esa idea que tenía la Argentina de la década del 60 hasta los 70, ¿no? Esa cosa de empatía hacia el otro, solidaridad. Bueno, eso ha dejado de existir. Entonces yo no me siento identificado con la Argentina de hoy, pero yo me siento muy argentino. Entonces, por más que Sí, mi te vida ha entiendo. transcurrido por el mundo, me llevo este acentito con todo orgullo. Hay de todo en la viña del Señor, en todos lados. Así Claro que, que sí. Bueno, y la segunda pregunta es si vienes de una familia musical. Cuando yo pregunto esto, no quiero decir que si tus padres fueron músicos o si tu entorno fueron músicos profesionales, pero intuyo que en tu caso sí hubiera un sí. músico. Cuéntame un poquito sobre Bueno, esa, sí, ese legado. mi influencia personal más fuerte fue mi hermano, pero el que era músico profesional ya desde prácticamente desde siempre era mi padre. Mi padre tocaba el acordeón, un músico profesional de primera, realmente era de primera. Tenía una memoria prodigiosa, jamás he conocido otro músico que tuviera un repertorio tan amplio. Escuchaba una canción y ya sabía el tema. Era en eso prodigioso. Había estudiado, claro, hijo de mi abuelo. En esa época, por ejemplo, ellos vivieron en Bélgica. Nosotros somos del norte de Italia. Ujú. También me crié ahí, o sea, también siento como un arraigo muy fuerte a esa parte de mi vida, ¿no? Trento se llama la provincia. Está en el confín con Austria. Esa parte era Austria, o sea, nosotros en realidad, hasta mi apellido lo dice, somos austríacos, bajo gobierno italiano ahora, ¿no? Aparte que perdió Austria en la Primera Guerra. Mm. Entonces, imagínate en la década, mi viejo nació en el 27. En, en esas épocas, la cosa era, trabajaba todo el mundo. Mi padre era muy vago. Mi padre era muy vago, él lo decía. Entonces, no quería estudiar, vivían en Bélgica, fue a trabajar a las minas. Él ya tocaba el acordeón, no le gustaba estudiar. Entonces el padre agarró y le dijo: bueno, esto si quieres tocar el acordeón es como un trabajo, 8 horas por día. Vas a hacer esto 8 horas por día. Y tenían una taberna que se llamaba Au Swing, al swing, o sea, con música. Entonces el que tocaba era mi papá a los 8 años allá adentro. Y se ganaba la vida tocando así. Bueno, Wow. es muy fuerte, ¿no? Porque tú imagínate la relación con la música. Así que él hizo de todo, trabajó de músico por todos lados. Fue a Argentina, tuvo un periodo en la posguerra ahí que fue hasta bastante conocido, bastante famoso. Él hacía muset, estaba en Radio Nacional, en las radios, cuando se hacía la radio en vivo, ¿no? Era que había un auditorio con gente, era otra época. Y Sí. luego se dedicó al comercio. Él veía que era mejor el comercio, que ganaba más como músico. Ahí entró en Mm. un periodo como de rechazo de la música, que es lo que yo conocía, a una persona que no era músico. Pero hasta los 8 años no sabía que mi padre tocaba acordeón. Fíjate. Sí.
Un día hizo una vuelta, hizo un viaje a Italia, compró un acordeón, se lo llevó. Cuando lo vemos llegar con eso, ¿qué es? Un acordeón. Abre el estuche, saca el acordeón, se pone así, empieza a tocar Blue Moon, después de como 20 años de no agarrar el instrumento, y a mí me conmovió hasta las lágrimas. Así, sentir, yo no entendía cómo una persona que podía hacer eso no me había mostrado eso. Creo que en una etapa de rechazo hacia eso. Así que sí, mi viejo era músico, mi hermano músico, un tío que sería político porque estaba casado con una hermana de mi mamá, también músico, pianista, eh, eh, Raúl Treffler, que era el cambio de Ziegler con Piazzolla. Los Ziegler no podía ir, lo mandaba a mi tío, Treffler, Raúl. Y mi padre, bueno, estuvo en el Ed Sullivan Show, por ejemplo, él acompañado por una orquesta en la década, principio de los 60, calculo yo. Vi las fotos, vi todo, no sé bien las fechas. O sea, un Mm. músico profesional, de profesión. Pero bueno, que de repente lo rechazó. Y Imagino que tuvo, sí, porque, bueno, no sé, a veces es, uno tiene relación amor-odio con la música, ¿no? Yo nunca he es muy tenido difícil. no he llegado a tenerle nunca el odio. No, yo tampoco. Sí me ha tocado por ahí en algún periodo de mi vida, más joven, hacer otras cosas por periodos cortos, dedicarme a otras cosas, ¿no? Sí, bueno, yo Eh, también he hecho claro, yo, bueno, de hecho yo no empecé a cantar profesionalmente hasta los 33 años. ahí está. No, Eh, yo empecé jovencísimo. Cuando te cuente, no lo vas a poder creer. Esto que te bueno, conté de mi padre, de cómo lo sí, sí, sí. obligaban a Bueno, tocar, ahora está relacionado. la tercera pregunta, ¿cómo empezaste tú? ¿Me cuentas de tu hermano? ¿Tu hermano qué fue? ¿Qué tipo qué tocaba? Mi hermano tocaba el bajo era su instrumento. La verdad que era un Ajá. bajista Y brillante, intuyó que era mayor que tú, mayor que yo. claro. Y tocaba también la guitarra, componía, tenía ese talento. Yo, por ejemplo, en 51 años de música jamás he compuesto ni un arroz con leche, nada, nada. Él componía naturalmente, le salía natural. Bueno, él era el que entró en la música, ¿no? El más grande. Y a mí, bueno, me gustaba la música. Yo ya te digo, cuando lo escuché a los 8 años a mi papá, yo lloré hasta las lágrimas. O sea, tenía la sensibilidad esa. Y quería ser músico, quería ser músico, quería ser músico y quería tocar el saxo. O sea, a la vuelta de mi casa, mi padre tenía un nightclub en Buenos Aires. Y mira tú, ¿no? Vivíamos arriba del nightclub. O sea, yo no pondría a mi familia arriba del nightclub mío, ¿no? Pero parece que mi padre sí. A la vuelta de ese lugar, un lugar que hoy se llama Palermo, hoy es un barrio estupendo, donde hay universidades y todo. A la vuelta ensayaba un grupo muy famoso de esa época que se llamaba Arcoíris. Gustavo Santolaya, que es el ganador de varios Oscars para músicas de películas, era el líder de esa banda. Y los teníamos a la vuelta de casa. Ensayaban en estas casas viejas, tipo coloniales, con estas ventanas casi balconcito, que daban a la calle, que trataban de taparlo, pero la música de afuera se escuchaba, suavecito, pero se escuchaba. Entonces, nuestro encuentro era, cuando sabíamos que ellos ensayaban, era ahí. Eh, el primer día que desde afuera se escucha el saxo, yo con mis amigos de ese entonces, supongo que no me van a ver, probablemente sí, pero los voy a recordar, Freddy, Gabriel, eh, con ellos estábamos afuera, íbamos a las casas de música y desde la vidriera de la casa de música decidíamos qué iba a tocar cada uno. Yo me voy a comprar eso y voy a tocar eso. Y escuchábamos a este grupo. El primer día que yo escuché el saxo, yo dije, ¿qué es eso? Y ellos sabían y yo no, qué instrumento era. Eso es un saxo, es Ara Tocatlián, que es un gran músico. Todavía anda por ahí, por los Estados Unidos, dando que hablar. Escucho el sonido de ese saxo y digo, eso quiero tocar. Yo me decían, es un saxo. Yo dije, un saxo. Yo no sabía ni lo que era. Hasta que un día veo una foto de un saxo, de un tipo tocando un saxo. Dije, y el amigo que había escuchado me dice, ese es el instrumento que vos escuchaste que a vos te gusta. Y ya sabes, el saxo estéticamente es para enamorarse. Así que bueno, dije, no, quiero tocar saxo. Okay. Mi padre, cuando le dije que quería ser músico, literalmente, no te estoy contando, no estoy exagerando ni una coma.
Viene y me dice, bueno, espérate aquí un minuto. Pero viene y venía con una mano atrás, ¿no? Y me dice, a ver, pon la mano arriba de la mesa. Y digo, ¿para qué? Porque no, yo veo la mano arriba de la mesa y veo por la forma de la mano a ver si tú puedes ser músico. Yo digo, ¿qué le pasa? Digo, no, o sea, algo no está bien. Y le miro así y tenía una masa en la mano. Yo le miro la masa y salgo corriendo y me sale corriendo con la masa por toda la casa. ¿Puedo decir alguna palabra soez? Lo que quieras, aquí estamos. Diciéndome, hijo de puta, yo te hice, vos no vas a ser músico, yo te hice, yo te rompo. Dice, poné Ay, la mano arriba de la mesa. Realmente el tipo quería romperme la mano para que no fuera músico, te lo juro. madre mía. Bueno, fue una lucha durante unos meses, ¿no? Que yo hasta me escapé de casa, ¿no? Realmente es traumático. Entonces, bueno, al final el tipo accede a que, bueno, a que yo sea músico. Ok, vas a ser músico, bueno. Entonces, él había sido músico, había trabajado con todo el mundo, llama a un amigo de él, baterista, porque el saxo era muy caro, habíamos ido a averiguar. Era cierto que yo de chico me compraban un juguete o lo que sea que yo pidiera, me duraba el entusiasmo 3 días y después. Entonces vamos a ver un saxo, valía una fortuna, y él tenía el nightclub abajo nuestro, ¿no? Y ahí él todas las noches tocaba un trío. Él siempre a los músicos les dio trabajo, aunque no los necesitara. El lugar estaba vacío, él tenía un trío tocando. Entonces ahí abajo había una batería. Mi hermano tocaba el bajo, tenía un amigo que tocaba la guitarra, le faltaba un baterista. Entonces agarra y me dice, mira, yo no te voy a comprar un saxo porque te lo compro, pierdes el entusiasmo, es una Sí. fortuna. Ahí abajo hay una batería, tu hermano está buscando un baterista, toca la batería. Así que cogí la batería. Cuando él vio que yo hacía tachín, tachín, trajo un músico, un baterista, le dijo, bueno, fíjate si este puede ser baterista. Y este señor me puso con un tambor, la banqueta, el tambor, las dos baquetas, solo el tambor, sobre soporte, y me enseñó a hacer el tatamama, ¿no? Que es dos de cada mano, tatamama, tatamama. Bueno, eso llega un momento que eso se acelera y forma el rulo, lo que tú conoces el sonido ese, por ejemplo, en el circo, ¿no? Lo explico para quienes Sí, sí, no sí, conocen la sí. música, ¿no? Que Sí, sí. bueno, ese rulo bien cerradito no es tan fácil de hacer. Entonces, bueno, el tipo me puso a hacer eso, el agarre antiguo, con la mano así, y son dos y dos, entonces yo empezaba, hacía y después me ponía a hacer otras cosas, ¿no? Entonces venía el tipo y ya me daba, era la época esa, te daban paf por la cabeza, lo que te dije, tata mama, ok. Se me durmieron los brazos en un momento. Ya ni sentía los brazos, pero salió el rulo. En un rato. Todo el tipo le agarra, dice, si le sale el rulo puede ser baterista. Dice, bueno, le vas a enseñar a que trabaje. Él le gusta el rock y todo eso, dice, todo eso, no, a que trabaje. Yo no te voy a pagar las clases te las va a pagar él dándote los cambios. Eso debe haber sido aproximadamente en mi cumpleaños, que es cuando volví a casa después de haberme escapado por todo este tema. Para fin de año, el día 24 de diciembre, yo hice y fui a dar mi primer cambio a este señor, que fue un trabajo en donde quedé y trabajé por 2 años, todos los fines de semana. ¿Y qué edad tenías? 14 años. Hacen 51 años cumplidos de eso. Madre mía. O sea que mi visión de la música, eh, por eso te conté lo de mi papá, ¿no? Lo obligaban a tocar 8 horas y él, después de haber vivido esto, en vez de darme un ingreso a la música un poquito más, ¿no? Con un poquito de fantasía, de cosas, no, al trabajo. Y él creía que yo me iba a desalentar, o que me iban a sacar charlos bien. Y yo la verdad que era muy básico como baterista, muy básico. Yo cuando vivía eh, con esa sensación de que no era suficiente yo como músico, como baterista. Pero he trabajado como baterista en muy buenos trabajos, con músicos destacados. Entonces no entendía por qué, porque yo no era vistoso, no hacía cosas muy complicadas, pero acompañaba muy bien, tenía mucho swing. A veces es lo más importante, que uno sepa acompañar mm, Te y lo que puedo lleve bien el asegurar. ritmo. Un buen batería es el que lleva el ritmo bien Y tengo un tempo y poco natural. más. Eso, Yo tengo un porque tempo hay natural. gente
hay gente que sabe hacer un montón de cosas, pero que se les va el ritmo, se les va. Ahora, yo eso no lo veía, yo veía que los otros eran más vistosos que yo. Cuando yo empecé a necesitar un baterista, entendí por qué todos me elegían a mí. Yo decía, pero si yo toco poco, ¿por qué me eligen a mí? Claro, yo tenía un tempo, sigo teniendo. Mis bateristas lo saben, los que han sido, son, yo considero los músicos que tuve, que considero mis músicos, los sigo considerando mis músicos, como yo soy músico de ellos, no me pongo en ningún escalón. La música eh, es, es, eh, es una creación colectiva. La música no hay destacados. Sí, Hay sí. el que da las pinceladas de color, sí, 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 pero tiene que estar el canvas y tiene que estar el paisaje. Es una construcción colectiva y yo que ahora soy netamente un solista, me doy cuenta del valor de una base. Yo puedo desplegar mis alas como solista y que realmente fluya la creatividad a través mío cuando la base flota. Si la base eh, es pesada, que no flota, yo no, sí, tengo un piso mínimo alto, pero yo siento que no estoy conectando, que eso no está sucediendo, que la improvisación real, que la creatividad real, que el mensaje real, la energía real no puede fluir a través de eso. Entonces ahí entiendo cuán buen baterista era yo, que entendía, escuchaba, sabía matizar, te mantenía el tempo, por ahí no metía cosas muy vistosas. Así que empecé, les encanté a los viejitos porque matizaba justamente por esto. El único rulo que sabía hacer era el trrrrtus, pero los ritmos todos y a tempo. Pero tú te imaginas, yo, claro, era gente de mi edad. Si hoy me cae, yo tengo una banda, era una banda de fiestas. Se tocaba, en lugar del DJ, tocábamos todos seguidos. Eran dos bandas de 7 miembros cada uno, esto es en Buenos Aires, y un bandoneonista. El bandoneonista tocaba con cualquiera de las dos bandas cuando pedían un tango o una milonga, que es de bandoneón. Subía con la banda esa y tocaba lo que tenía que tocar, un par hacía por cada entrada. Se tocaba una hora, se descansaba una hora, subía a la otra banda, se tocaba todo enganchado, los enganches los hacía el baterista. Me acuerdo porque fue terrible al principio. El tipo eh, que dirigía, te dirigía ahí en el escenario. Entonces te hacía así, eran dos compases. Entonces te tiraba las cantidades de compases y te decía a qué ritmo íbamos. Entonces, por ejemplo, veníamos tocando La Bamba o Guantanamera, que era la de enganche, en donde las bandas se cambiaban, y el tipo me tiraba dos, me marcaba un dos y me decía voz a lento. Yo tenía que venir de Guantanamera a hacer agárrate hasta que no te acostumbrabas a hacer eso. Pero era toda la música enganchada como si fuera un DJ y las bandas también tocaban enganchada. Entonces eran 8 horas, 4 horas y 4 horas cada banda. Madre, Así se trabajaba. madre Traba- mía. sí, Acabarías con los brazos, bueno, con los brazos, con la espalda, con... Porque sí, no descansabas. pero presta atención. Yo tenía 14 años, trabajaba Claro. viernes y sábado, a veces algún domingo temprano. Necesitaba un permiso para trabajar, lógicamente, porque era de noche también. Si bien me llevaban, me traían, ¿no? Y yo ganaba más dinero a los 14 años que mi mamá, que trabajaba en la fábrica de Suyar, que es una fábrica de Sí, sí, ya. chocolates. Chocolate. Sí. Sí. Y que mi madre, un día discutiendo con mi padre, que ese niño no puede venir a esas horas y bla, bla, bla. Entonces mi padre le agarra, le dice, ¿sabes cuánto gana el niño? Gana más que tú, dice, ¿Y tocando. Era, el dinero era para ti o era para tu familia? no, bueno, un poco y un poco. O sea, digamos, el dinero lo cobraba mi viejo y en realidad lo que hacía era comprarme, al final de las cuentas, mi dinero, él me compraba mis cosas. Tal vez usaba un poco cuando necesitaba, pero luego yo me terminé de equipar, me compré una batería, me compré los platillos, todo, que costaba fortuna. Y al final el saxo, ¿cuándo se compró? ¿También con tu trabajo? Sí, sí, eso en Italia ya, después de los 18 años que ya me vine para aquí. Primer lugar que emigré fue aquí a España, la época de la dictadura, muy difícil eso, muy feo. En qué año viniste para acá? En el 78 Ok. y quedé prendado. Y Bueno, eso a que ver.
Eso que no En el conocía 78 Canarias. estábamos en dictadura y ya se había terminado. Sí, pero llegué de la dictadura, una cosa horrible, eh, al destape aquí en España, ¿no? Con 18 Ah, añitos. espera, tú me estás hablando de la dictadura de Argentina. Sí. Ah, vale, vale, yo entendí la dictadura aquí en España, que justo se había No, terminado. desconozco, no. No, Ahí no me. no, justo, o sea, yo, si no me equivoco, Franco murió Unos años antes, en ¿no? Un par de 66 años, sí, y dos de años. 76, sí. Entonces llegaste justo en la época cuando todo el mundo se volvió loco. Se volvió loco, Esos dos imagínate. años o sea, en esos 2 años, o sea, donde había represión así en plan que no te podías ni besar en la calle, de repente pues hizo Sí, el péndulo, ¡boom! Y se fue exacto. al otro lado. Sí, Así es un péndulo, sí, exactamente. Coincido con eso. sí. Bueno, o Y sea, llegaste aquí en el 78 imagino, con tu familia. no, no, Ah, en el- viniste solo. solo en el 78, con las valijas bajándome en Barajas, Pero solo. espérate, ¿qué edad tenías tú en esa edad? 18 18 años, en el 78. Vale, vale. 18 años. Claro, en realidad ya era un músico profesional a los 18, Claro. pero eso era lo 4 años. único, claro, lo único que yo tenía era eso. Yo no me había formado como persona, como hombre, jamás había hecho un trabajo que no fuera tocar la batería. O sea, no tenía armas como para defenderme, pero era una época muy difícil y estaba... eh, lamento hacer este comentario, pero bueno, lo voy a hacer en una época que desaparecía gente en Argentina Bueno, la verdad. y estaban repicando las balas cerquita, habían desaparecido chicos en el colegio, habían desaparecido amigos y había desaparecido lo que asustó a mi viejo era un vecino de la cuadra, del mismo bloque, en donde vivíamos, que era, no, era un tontito, o sea, a ver, yo te lo cuento quién era este muchacho. Nosotros jugábamos pelota en la calle, jugábamos al fútbol en la calle, cortábamos la calle, corríamos entre los buses, no, una locura, en una ciudad. Está bien, no había ese tráfico que hay hoy en día, pero Claro. jugábamos a la pelota en la calle, entonces éramos unos salvajes. Pues te puedes entender, ponerte a jugar un partido de pelota en una calle. Entonces, claro, este chico era el que iba con los zapatos, esos todos súper lustrados, el peinado con gominita, pantaloncitos cortos hasta no sé qué edad, no me acuerdo. Bueno, el tonto del bar. Y él podía salir a jugar con nosotros el domingo a la tarde si había hecho los deberes, la tarea, y había tomado la leche. Entonces lo dejaban salir a jugar. Y para nosotros era el partido del domingo porque él tenía una pelota de cuero. Entonces lo esperábamos el domingo y rogábamos que hubiera terminado la tarea y que pudiera hacer todo. Bueno, a ese lo secuestraron, lo desaparecieron. Cuando mi padre vio eso, tenía un amigo que era comisario, creo en ese entonces, y se juntaban, iban a cenar, charlaban. Y entonces el hombre le comentó que lo que pasaba era que habían hecho estos grupos de tareas que decían ellos, que eran grupos paramilitares para secuestrar, bueno, todo lo que ellos querían hacer, y que claro, eso los verdaderos tipos que se habían organizado como una cosa violenta desaparecieron en meses. En meses limpiaron eso que sí existía, ¿no? Esto es cierto, sí existían grupos violentos, pero esos grupos violentos los agarraron en meses. En un año, suponte, ya, bueno, pero estos grupos que iban a agarrar a esta gente ya estaban armados. Y era gente peligrosa, había gente del ejército, gente de la policía, habían civiles que trabajaban dentro de estos grupos que no eran ni del ejército ni de la policía. Era una cosa, era como una mafia, era una cosa densa. Y eso ya estaba armado. Entonces, ¿cómo hicieron para ellos seguir teniendo trabajo? Agarraban a uno que confesaba algo, cogían su agenda y al tum tum tiraban el dedo, decían iban, lo secuestraban y lo torturaban hasta que decía algo, o bueno, después si veían que después de mucho torturar, no, el hombre no, algunos los largaban. Uno de los amigos del barrio que había desaparecido me lo volví a encontrar y me contó toda su tragedia, el hombre quedó mal, quedó mal. Así que claro, ante esta situación mi padre me dijo, mira, está pasando esto, me dice, ¿tú estás en la agenda de alguno de estos tres? Le digo, en todas.
Me dice, bueno, te vas a Mar del Plata, que es una ciudad turística en el mar, sacamos el pasaporte, pedimos la prórroga del servicio militar y te vas. Y había venido un amigo nuestro había venido para España, el baterista de Papo, el negro Darío, y nos carteábamos, porque eso era con carta en ese entonces. Entonces, bueno, me dice, ¿tenés ese amigo en España de la música? Así me dice, bueno, decile que vas. ¿Dónde querés ir? No, yo quiero ir a España, quiero ir. Bueno, anda a España. Y así fue que a los 18 años, de tan fea que estaba la cosa, mi propio padre me compra el pasaje, me da el dinero para comprarme el instrumento cuando llegue, y me da una patadita y me tira en un avión. Una situación tremenda, la verdad que, A ver, imagínate, y te estamos hablando, yo nunca estuve preso, a mí nunca me pasó nada, yo nunca estuve amenazado de nada, tampoco nunca me interesaba en ese momento, no me interesó la política, nunca, era prohibido hablar de política, la familia te inculcaba de no meterte en eso que era peligroso. O sea que nosotros no estábamos realmente, ni siquiera tenía ninguna idea de nada. Todavía hoy, en algún momento creí tener certezas y hoy lo único que me quedan son dudas. Así que eso es lo que me empujó a llegar a los 18 años, pero quedé prendado con España a pesar de que recién ahora estoy volviendo a vivir aquí. bueno, y entonces, cómo fue cuánto tiempo estuviste por aquí, por España? Y por España estuve añito y medio, no estuve tanto. Lo de Canarias, de estar en Canarias, es de un amigo de esa época. Me hablaba, me contó todas las maravillas de aquí, que de hecho las estoy viviendo. Estoy en un sitio fantástico, yo no sé eh, quiénes verán esto, pero estoy en Tenerife, en Vilaflor, que es en montaña, estamos por encima de las nubes, el paisaje me hace acordar muchísimo a Trento, donde crié de chico, en Italia, pinos, es una cosa hermosa. Y bueno, de esto me hablaba con su corazón este amigo, ¿no? De esa época, así que me quedó Tenerife en la mente y luego cuando trabajé con los cruceros, que paré 2 o 3 veces aquí en Santa Cruz, me dije, bueno, tengo que volver. Y esta vez, bueno, se dio amigos aquí, etcétera, ¿no? Se dio. Y allá en el 78 también la pasé muy bien en cuanto a la música también. O sea, vine, llegué, la verdad que salía del infierno y llegué al paraíso. 78. En nada, ¿no? Trabajaste, imagino que mucho, porque en ese tiempo, Sí, se trabajaba mucho, sí. sí, Se trabajaba en mucho, esa época. se giraba, trabajaba mucho, se giraba. Sí, muy Pero lindo. todavía como baterista. Todavía como baterista. Y de ahí, como no podía resolver el tema papeles yo aquí, porque esto no estaba en la Comunidad Europea, duré un añito y algo y me fui. Trabajé siempre así, como músico, alguna otra cosita así, algún rebusquecito que podía hacer cuando no alcanzaba con la música. Eh, Galgueando, como decimos los argentinos, o sea, hacía los saltos, a veces hasta con la comida, pero bueno, aprendiendo a vivir, a ser músico, a hacerle cuero, a hacerle callo a la vida. Y al añito y medio me fui para Italia y el mismo día que llegué a lo de un colega, baterista argentino también, llamaba El Cuervo, le decían El Cuervo. Y el mismo día que llego a Milán, que él me va a buscar al aeropuerto, llego a la casa, yo me acuerdo, muy gracioso esto, viajé no tenía funda yo para mi instrumento. Me había comprado una linda batería, una Premier, pero no tenía fundas. Entonces llego al aeropuerto para viajar de Madrid a Milán sin fundas. Entonces metí un casco adentro del otro y todo eso adentro de una frazada. Y llegué con la batería dentro de una frazada. El hombre me dice, argentino tenías que ser. Así que llegué con la batería en una frazada, me lleva a la casa y me dice, pero me vi muy joven, ¿no? Me dice, pero vos tocás. Digo, sí, sí, me dice, pero tocás todos los ritmos. Digo, sí. Entonces él tenía un estudio en la casa. Me dice, a ver, tenía la batería, me dice, a ver, ponte ahí, a ver, tal ritmo, ¿no? Bossa nova. Yo, A ver, vals, ¿sabes tocar? Sí, vals. A ver, tango, sí, tango. A ver, me dice, ah, pero tú eres músico. Sí. Me dice, bueno, me dice, déjame que haga una llamada. Me dice, porque me llamaron hoy temprano, antes de irte a buscar a vos, pidiéndome para un trabajo. Me dice, y yo ya no, él ya no hacía.
no hacía más ese trabajo, porque es un trabajo bastante feo el que agarré, que es en los nightclubs de esa época, ¿no? Que vivías, vivías girando, o sea, te llevaban a un hotel, estabas un mes y medio en un lugar, tocando todas las noches en el mismo lugar, yendo y viniendo, te pagaban la comida, el hotel y te pagaban un sueldo. Pero te ibas de ese hotel a otro hotel, a otro hotel, a otro hotel, un mes, 2 meses, 3 meses. Bueno, yo estuve girando con este señor, él no quiso agarrar ese trabajo, le, le avisa que encontró un baterista, y ese mismo día había llegado yo a la tardecita y a la noche me estaba embarcando en la combi para ir a trabajar. Al otro día empecé a tocar. Y ese señor era el director musical de Fred Bongusto. Fred Bongusto es un artista italiano que en la década del 60 era como Frank Sinatra en Estados Unidos. Así que de pura carambola terminé tocando a los 19 años con Fred Bongusto en Italia, algunas actuaciones, ¿no? Si uno quisiera resaltarlo, dice, en 19 años toqué con Fred Bongusto. Yo cuento toda la historia, ¿no? Tiene un contexto que siempre hay un contexto de las cosas que llevan a otra, ¿no? Todo es derivativo, y lo dice Sonny Rollins. Todo es derivativo. No somos originales, no hacemos magia, las circunstancias no salen de la nada. Todo va sucediendo porque hay un hilo y bueno, después algo desencadena. Pero bueno, tuve esa suerte de arrancar un periodo bastante gris en cuanto a lo musical, porque era trabajar y nada más, trabajar y cobrar. En ese periodo yo me compré el saxo, me iba a los lugares estos que eran nightclubs, pero eran nightclubs con escenario, con camarines, con números en vivo, no era solamente el nightclub de las chicas que toman champán. Eran nightclubs con espectáculo adentro. A veces iba un mago, a veces una stripticera, a veces una pareja que hacía bailes. Ahí conocí la primer pareja que yo conocí que bailaba el tango fantasía, ese tango estilizado, ¿no? Que se baila, no lo había visto yo en Argentina, tango cero. O sea, Eh, cuando me hablas de nightclub, me estás diciendo lo que decimos aquí puticlub. O sea, claro, claro, pero de vale. alta categoría en Sí, sí, Suiza, en el pero, norte de eh, Italia, Lago di sí, entiendo Como. lo que es. Pero bueno, a Sí, ver, pero es con eso, sí. 19 años eras muy joven y fuerza tenías y no tenías familia, no tenías hijos, no tenías responsabilidades. Entonces, bueno, está bien. Supongo que bien pagado también, ¿no? Bien pagado también, pero bueno, fueron 2 años que la única cosa, la única satisfacción, bueno, también aprendí, compré el instrumento del saxo, empecé a practicarlo ahí en las tardes, en esos lugares que te permitían, si tenías que sacar algo o trabajar, te dejaban ir a trabajar ahí. Entonces iba ahí con mi saxo y empecé con el saxo. De hecho, empezaba a tocar algún tema en el show con el saxo también, unas cositas así. Ahora, eh, con Fred llegué a tocar con el saxo, arreglos. O sea, las primeras cositas que yo hice con Fred fue con el saxo, las cositas que hice, porque él tenía ya sus músicos de Roma y de todo eso. El tipo los metió a todos los que pudo, los acomodó para los shows esos que salieron. Que salía una cosa muy de vez en cuando, pero es la única cosa, no, digamos, que podemos notar. Si hay ese periodo como de pupa, ¿no? Como hace la polilla, ¿no? En donde estuve encerrado en ese trabajo, que no es muy agradable, que no da una gran satisfacción, pero que yo me formé como saxofonista, me compré mi instrumento, pude hacer las primeras cosas y mira qué primeras cosas, con un señor muy, muy famoso, ¿no? La Y mayoría de la no gente no sabe quién es. no, aquí no. A mí me suena el nombre, pero bueno, aquí también hay muchos músicos bueno, que son muy famosos aquí en España, pero que no dices el nombre fuera y no nadie sabe, ¿no? Sí, suele suceder. Eso pasa. Igual que si me hablas de músicos argentinos, yo la mayoría no te voy a decir, ahí ya sé quién es. Claro. Y bueno, de hecho, gracias a una gran cantante llamada Roxana Ahmed, he aprendido un poquito de Oh, la yo toqué música. con Roxana. ¿Perdón? Que yo toqué con Roxana. Ay, es una maravilla esa mujer. Es una maravilla.
Es Sí, yo una, toqué. bueno, como persona me fascina y como Como cantante artista, sí. más. O sea, Ah, es que es brutal. La vi hace 2 años en el Festival de Jazz de Canarias, que 2 o 3, es que ya no sé, se me pierdo la cuenta. vuelan. Hace 2 festivales, o sea, 2025 no, 2024. Sí, Y con Roxana, impresionante. contacto con ella para poder hacer una entrevista con ella. Enseguida me la dio, una tipa sencillísima. Y sacó un álbum ahora, bueno, ella hace un álbum por año. Y sacó un álbum maravilloso que lleva el jazz, la música argentina, el rock argentino. Y gracias a ella, pues como que entré un poquito en conocer autores y músicos, o sea, la música de Argentina, ¿no? Pero es que es una riqueza, lo que tienen ahí, una riqueza cultural increíble, ¿no? Entonces, Sí, es lo mismo, o sea, en Argentina hay gente súper grandísima allí, pero que aquí en España no tenemos ni idea, claro. Yo ni... les les doy un nombre para que buceen. Luis Alberto Spinetta, con Ah, bueno, ese, ese, por ejemplo, fue para mí un descubrimiento. claro, sí, Ah, Spinetta es. me fascina, pero de hecho ya había conocido al hijo Ah, mira, a través de música urbana, que él colaboró con un, un rapero cantante que se llama Dano, que está en España, es como medio español, bueno, no es medio, es argentino, pero cuando está en España habla con acento, él sí que vino chiquitito, entonces él puede hablar como yo, sí, que sí, yo, sí, según sí. donde esté, hablo con un acento u otro. Eh, Mira, lo importante es que no sea una cosa fingida, no, ¿no? no, no, en mi A caso mí no lo es. ya, O sea, a mí ya yo, hay palabritas que se me han pegado porque sí. son, eh, No, las cosas se pegan, no, pero quiero decir claro, que yo, por ejemplo, desde muy chiquitita, mi padre era madrileño, entonces mi padre me hablaba en castellano y quería que yo le hablara en en castellano. castellano, Yo, de hecho, hablo castellano con mis hijos. O sea, tú estás conmigo y me oyes hablar con mis hijos, me estás oyendo hablar en castellano. claro, En cambio, si estoy en la calle, estoy en Canarias, soy canaria. Tengo un claro. acento canario puro. Pero voy a Madrid, estoy con mis primos, con mis amigos de allá, y yo hablo en castellano. Es una cosa muy rara, pero es una cosa no fingida ni impuesta, sino es algo, es como un pez que se adapta, o un camaleón, o no sé. Pues Dano tiene un álbum maravilloso también, él es, y colaboró con que tocaba la guitarra en esa. Entonces, como que he ido escuchando música urbana, Catriel, Paco Amoroso los descubrí hace un montón de años, antes de que dieran el bombazo, Duki, o sea, hay un montón de música argentina de ahora que he escuchado Sí. mucho, pero también Spinetta, ay, no sé. Bueno, tienes que escuchar ese álbum de Roxana que me parece una obra de arte. Ah, Y Roxana es un lujo. Nosotros trabajamos, sí, bastante, creo que como un año trabajamos juntos. Y era todos ah, los días el trabajo. qué maravilla, qué Sí, maravilla. sí, Bueno, sí, sí. llegamos a eso, pero vamos a volver, que yo me desvío a veces de las cosas. Eh, bueno, mi pregunta era, ¿alguien te dio clase de saxo o tú fuiste descubriendo porque, a ver, el saxo no es un Bueno, instrumento que dice, voy a cogerlo y voy a empezar a tocar. Tiene em- cosas que tienes que saber. ¿Cómo, cómo, claro. cómo empezaste? Cuéntame. Bueno, empecé así a agarrarlo, ya te digo, trabajaba como baterista 8 horas toda Sí, la noche, sentado tocando, y esa eran 8 horas seguido, teníamos solo una pausa de media hora, era peor que cuando comencé. O sea, el DJ éramos nosotros también, todo enganchado o casi, y solamente teníamos pausa cuando venía el otro espectáculo. Era una stripteasera, el mago o bailarines. Esa media horita que tenía un espectáculo, otra cosa. Así que, a ver, espérate que están entrando aquí un montón de turistas. Eh, no sé por qué te estaba diciendo esto, me distraje.
No, bueno, que ¿cómo aprendiste a tomar, a Ah, tocar? bueno. Ah, entonces, en esas tardes yo agarraba el instrumento por mi cuenta, ¿no? Entonces, cuando compré el instrumento, el primer instrumento que compré fue un Grassi, un instrumento italiano, que venía con una boquilla para esto, para los saxofonistas, ¿no? Una Bert Larsen 125. O sea, una boquilla para una bestia que ya hace 10 años que toca y que es bestia. Súper abierta, una boquilla dura de tocar y el instrumento. Claro, yo no sabía nada, me puse a soplar así hasta que le saqué sonido a eso y estuve un tiempo así. Después, cuando paré de hacer este trabajo que te cuento, que era todos los meses, cambiar casi todos los meses, a veces quedábamos un poco más, de lugar, que dije, bueno, basta, estuve como 2 años sin calentarme una pava, un agua en una hornalla. Se entraba en una casa, sentía el olor del caldito de dado, ¿no? del ave creme, y se me hacía agua la boca, porque sentía olor a hogar. Y comía unas comidas riquísimas en unos restaurantes que estaban muy bien, pero necesitaba una casa, no podía vivir así de turista, digamos. Sí, sí, Así sí. que bueno, paré, en un momento paré. La gente que sigue haciendo esa vida, la verdad que terminan arruinados. No creo que eso ya exista, 8 horas No, tocando. ya no existe, ya no existe. Eso no lo hace. Es que yo No, lo pienso y digo, esto es una barbaridad. sí, sí, sí. No, pero así era el trabajo. Era trabajo. Ya, Se ganaba muy bien, te pagaban hombre, todo, pero era trabajo. pero Trabajo, 8 horas tocando sin parar, media hora. 8 horas, sí, media hora nomás de pausa. Y si algún cliente estaba gastando plata, que habían clientes que gastaban duro, ¿no? Especialmente cuando estuvimos en Suiza, en el Cursal, que es una cadena que tienen en el mismo edificio, suelen tener hotel, casino. En esa época era novedoso. Hoy en día hay hotel, casino por todos lados. Hotel, casino, nightclub abajo, discoteca, todo un complejo. Sí. Entonces nosotros trabajamos mucho con esa cadena, en Suiza. Empecé trabajando en Italia, trabajamos un par de meses nomás en Italia, después enseguida pasamos a trabajar en Suiza, la parte italiana, el Ticino, hermoso. Así que bueno, eh, se trabajaba, se trabajaba ahí de esa manera. Eh, sí, cuando paré de hacer este trabajo, me asenté en Trento, que es el lugar de mi familia, y estaba Tomelieri, que estaba cerca, que era en Vicenza, o más cerca, o si no me tenía que ir a Milano con Gianni Basso. Y ese sí, ese me dio parámetros, digamos, es el que me dio muchos parámetros. No estuve mucho tiempo tampoco con él, pero sí es el que me encarriló. Me dijo, no, está bárbaro, esto es increíble lo que tú haces. Yo ya hacía, no, increíble, y esto lo voy a contar, los saxofonistas no lo van a poder creer. Yo en un año de tocar el saxo solo, ya hacía glisados, o sea, subía con el instrumento glisado hasta abajo, hacía unas cosas con el sonido rarísimas. Eh, Había dominado el sonido del instrumento con una boquilla abiertísima, con una potencia, y después me quedó eso, tengo un sonido muy, muy potente. Al mismo tiempo tengo lo mismo que como baterista, un rango dinámico amplísimo, puedo tocar con un sonido muy, muy fuerte, muy fuerte. Hasta en una orquesta, si yo quiero, sobresalgo con un saxo, por encima de las trompetas. Así que imagínate el volumen que saco con esto. Y eso es porque, lógicamente, aprendí mal. Mal, Sí, pongámoslo en duda. Técnicamente el instrumento me encarriló Tomelieri, que eso me dio, lógicamente, el cauce a través del cual percorrer, y una vez que el hombre me encaminó, no tuve ni siquiera tanto tiempo quieto en un lugar como para estudiar. El resto surgió todo de manera eh, autodidacta. O sea, él me enseñó parte técnica del instrumento, sí, ¿no? sí. Y todo lo demás pues ya fue a base de práctica. Exactamente. Sí, Investigación. sí, Investigación personal, cerrar los ojos, conectar y que toquen ellos. Es un poquito así, que creo que es muy real, al menos yo lo experimento de esa manera. Cuando realmente sale algo bien, que la emoción llega al receptor es porque
porque el mensaje vino de otro lado, ¿no? Uno no tiene esa energía, esa capacidad de, sí puede ser una buena antena, ¿no? Como dice Charly García y como comparto, pero no, cuando es uno es pobre lo que se dice. Esa energía que contiene todo lo que se sabe y todo lo que se ha hecho, todo lo que todavía está vibrando ahí, eso tiene que fluir a través de algo. No hay una persona capaz de contener todo eso. Entonces la inspiración es fundamental. Por eso lo que te decía al inicio de la nota, la importancia de la base, que la base flote, que los músicos que están llevando la base sientan eso, que su labor es levantar la música del suelo y llevarla flotando, ¿no? Tiene que flotar, tiene que ser etéreo. Entonces, el que es solista despliega las alas, pega. Y si no, estamos ahí aleteando como podemos, tratando de nosotros elevar la música del piso, llevarla flotando a los aletazos, ¿no? La base es una construcción colectiva, vuelvo a repetirlo, no me canso de repetirlo, lo digo siempre, porque muchas veces me toca tener el rol, por decirlo de alguna manera, acabo de decir que es una construcción colectiva, pero aparentemente me toca tener el rol protagónico, pero en realidad yo no puedo protagonizar nada si no están los otros haciendo lo que tienen que hacer. Exactamente, sí, sí. Sí, bueno, a ver, como cantante lo mismo, o sea, normalmente las cantantes están ahí, Eso, eh, es exacto, es como en exacto, la línea, en la primera línea, ¿no? Y exacto, parece que, bueno, tú eres como la, entre comillas, la estrella, entre comillas, muy claro. entre comillas, o lo importante, ¿no? Pero lo importante no eres tú, si lo que tienes detrás, los musicazos que tengo yo, por ejemplo, si no fueran por ellos, yo no brillo. No, Yo, exacto, a ver, yo tengo lo que una base maravillosa, muy conectada conmigo y yo muy conectada con ellos y realmente para mí, incluso yo los pondría por encima de mí de lo mejor. la De importancia lo está, increíbles que son, exacto, o sea, es que de verdad que son increíbles, o sea, sí. o sea, y estaba pensando, digo, cuando estabas hablando del de ese Del rulo, rulo, se me fue la cabeza mi batería, Churchi, ¿no? Y empecé a pensar, estabas hablando, pero yo, al mismo tiempo yo pensando, digo, joder, el Churchi, o sea, qué barbaridad, o sea, qué bien toca. Otro que empezó con 14 años también a tocar en miércoles. Churchi, capo, el batería mío. Sí, Eh, sí. eh, pues no sé si tiene ahora, creo que tiene un par de años menos que yo, pero vamos, que lleva toda Una la vida vida, tocando claro. lo mismo, probablemente pues eso, 8 horas, no sé, en las orquestas, y es eso, ¿no? Una persona que pueda llevar el ritmo y llevarlo bien y no, es que es un tesoro, un buen baterista. Estaba pensando en eso, digo, jolín, tío, qué tesoro tengo yo, ¿no? Porque, Es importantísimo. Yo, viste, como te dije, mis músicos, lo siento a mí. Yo tengo, no, eh, yo también digo mis músicas, bueno, eh, son míos en el sentido de que, bueno, siento que son parte de mí. claro, los elijo como Sí, a mi familia. sí. Eso quiero decir. No es una cuestión de que sean mis subalternos, que me No, pertenezcan. para nada, al contrario. Son los que elijo para mi historia, qué sé yo. Mira, voy a nombrar por lo menos a uno, a Willy Tejada Arce, que es mi trompetista, el tipo que elegí 20 años haciendo cosas juntos. Yo a Willy no sé, es una forma simbólica de decirlo, pero si yo a Willy le decía, tocamos abajo del agua, el tipo se iba a comprar el traje de buzo. No me cuestionaba nada. O sea, el tipo, vamos, vamos. Hay que hacer, vamos. Mira que no hay plata para ir, vamos. Después vemos todo. Mira que vamos. Es un músico excepcional. La verdad que un músico excepcional, infravalorado, lo digo, se los digo para los de Argentina, un músico infravalorado por su actitud de humildad como persona y como músico.
es un músico del Teatro Colón, un trompetista excelente. Y yo te puedo asegurar que cuando agarro el lápiz, les exijo, les pido todo. Los que tienen que ir arriba van arriba, y los que tienen que ir abajo van abajo. Pregúntale a mis trompetistas, pregúntale a mis saxos barítonos o a mis trombonistas. Yo los estiro, los moldeo, los termino sacando lo mejor de ellos. Todos los que han trabajado conmigo en formación, después de trabajar conmigo, consiguen trabajos mejores, mejoran su performance, o sea, los exijo, los estrujo, saco lo mejor de cada uno. Estoy agradecidísimo con todos ellos, los hermanos Suárez. Yo, por si alguno de ustedes lo ve, chicos, ya saben, la gente de la Jumping en Argentina, la Jumping Blues Machine, a todos un reconocimiento enorme de todos los que han pasado, de todos. A los de la Collective 60 de Nueva York también, todos unos músicos estupendos que han tocado con unos artistas reconocidos, haciendo rock argentino en Nueva York, sabiendo que nunca se iba a agarrar un peso. En Nueva York nadie hace nada si no gana plata. Y me siguieron unos músicos excelentes para un proyecto que era simplemente hacer rock argentino en Nueva York. Imagínate la proyección que yo podía tener, era igual a nada, a cero. Y unos músicos excelentes, quiero aprovechar y acordarme de todos ellos. Son formaciones grandes en donde por lo menos habían 3, 4 vientos en cada una de ellas, todas formaciones grandes. La primera es la Prosit, también a todos los chicos de la Prosit. Son formaciones muy grandes y todo el mundo tuvo que poner para que eso pudiera ser realidad. Así que aprovecho la ocasión para recordarlos a todos los que lo vean, que los tengo muy presente y agradecimiento. Qué guay, Eh, qué bonito. Mira, estamos llegando casi a la hora y quiero que vamos a intentar hasta las y cuarto más o menos, ¿te parece? vale, sí, sí, sí. Vamos a intentar, no sé, es que veo que sé que tienes una historia, pero enorme, con muchos años, eh, 51 años 51 años de músico, o de sea, músico ¿cómo se resume eso? y No sé, viajando por todos lados. Sí, sí. bueno, has estado en Estados Unidos, has estado Sí. en Italia, bueno, ¿dónde no has estado? Bueno, de Estados Unidos, 20 años. 20. Bueno, tuviste una banda que veo que la destacas mucho, la Anonymous. Sí, la Jumping. Sí. Esa es una... bueno, cuéntame un poquito, no sé, intenta a ver si puedes resumir Te los hablo puntos de... más Ahí importantes, está. Sí, porque no sé, se nos va el si se tiempo puede. y Se ahí puede. sí, voy a achicar la historia, a obviar un montón de datos, por lo menos, qué sé yo, Claro. datos de gente con la que toqué. Bueno, después la parte de Estados Unidos. ¿No? Yo llego a Estados Unidos ya grande, ¿eh? Llego a Estados Unidos la primera vez con 40 años aproximadamente, poco menos, ya grande. Costó mucho al principio, llegamos a Miami, el primer trabajo que agarré fue con la música, pero después no alcanzaba, así que tenía que hacer otro trabajo. Trabajaba de 6 de la mañana a 2 de la tarde como oficial de seguridad en uno de esos edificios, en realidad vestido de traje diciendo buenos días, good morning, good morning. No mucho más que eso, creo que jamás hice nada que estuviera relacionado con la seguridad, más que decir buenos días, pero hacía ese trabajo durante el día y a la tarde, a la noche, me dedicaba a la música. Eh, pero Miami no era no era para nosotros, queríamos vivir en Estados Unidos. Así que nos sale la oportunidad de ir a Nueva York. Un señor que me ve tocando en Miami, que tenía restaurantes en Nueva York, me contrata para tocar en los restaurantes, ¿no? El saxo con una pistita. Bueno, me voy a Nueva York, me instalo, lo mismo. No alcanza con el dinero de la música, agarro un trabajo. El dueño del lugar donde estaba tocando, un loco, me pone a dirigir el restaurante, directamente. Está bien, yo vengo de familia gastronómicos y yo le decía algunos detalles por ahí, que el tipo se da cuenta que uno conocía. Me puso a dirigir el restaurante. Me pone a dirigir el restaurante y me tenía a mí tocando y después tenía un guitarrista, ¿no? Cosas suavecitas. Mi primera decisión fue meterle
banda de salsa los viernes y los sábados, a partir de las 11 de la noche. Y me llega una banda de salsa de lo mejor, con todos unos artistas de la hostia, todos tipos que habían tocado porque la época de la salsa ya había pasado, ¿no? La época de la salsa era el 70 y pico, ahí fuerte, fuerte. Bueno, todos esos que habían tocado con todos los artistas salseros, eh, merengueros, todos estos, eran todos tipos que estaban en esa banda, todos tipos así, todos músicos de esos artistas. Enrique Bretón, que es un bajista muy conocido, el baby bass, que se conocen los bajistas, el primer baby bass se lo hicieron para Enrique Bretón. Figura en la historia otro músico, pero el primer baby bass es el de Enrique Bretón. O sea, un gran músico de salsa. Entonces, bueno, terminan de tocar la primera entrada, le digo, mire, yo toco el saxo, digo, ¿no me dejarían tocar una cancioncita con ustedes? Y yo era el manager del lugar. Entonces los tipos se miran, ¿no? Y no sabían medio como, ¿y este qué va a tocar? Y me dice, bueno, suba una canción. Claro, agarró el saxo y a mí no sé por qué. Creo que sí, porque es medio menoroso, o sea, medio en modo menor se toca en salsa, ¿no? Medio, yo la engancho por ahí. Entonces esas cosas me salen súper naturales. Y yo había escuchado así de refilón, ni siquiera me había comprado un disco yo de salsa. Pero la improvisación en salsa me sale muy bien. No sé por qué. eh, no, realmente no tengo mérito en eso. Es una cosa que me sale espontánea y me sale muy bien. Claro, les tiré un par de solos arriba de lo que hacían, los tipos quedaron extasiados. Al otro día viene este Bretón y me dice, mire, él tenía miedo de que yo me formara mi banda y los sacara a ellos. Me dice, queremos ser su banda, ¿no? Entonces yo digo, no, Bretón, no, es su banda, usted déjeme tocar un par de canciones cuando puedo y nada más. Bueno, ahí me empecé a conectar, contraté otros músicos, todos esos músicos de Bretón y todo eso, me empecé a conectar. Eh, Me conecté con el ambiente latino. Dejé lo del restaurante para dedicarme a la música porque todos me decían, no, usted no puede hacer este trabajo, usted tiene que tocar. Así que bueno, me busqué trabajo de taxista en Nueva York, taxi amarillo, ir a conducir con los pakistaníes para poder hacerlo de la música, porque el taxi se renta el coche y si tú no vas no pasa nada. O sea, si tú tienes un trabajo para ir a tocar, puedes no ir a rentar el taxi. No tienes una relación de dependencia directa. Entonces, el único trabajo que me hubiera permitido volver a la música era ese, que también me lo aconseja José Gregorio, que es el arreglista con el que yo llegué a tocar con Oscar de León. Pues en ese periodo de 15 años, yo en Nueva York toqué con todos los músicos importantes de salsa, de latín. Cuando se hacía una cosa de Latin Fusion o alguna cosa así, me buscaban a mí. Mira que había cubanos, puertorriqueños. Realmente el latino me sale espontáneo y les parece que les gusta hasta a los propios latinos. Yo siempre dije, soy el único extranjero aquí. El único que no es latino, ¿no? Que no lleva eso puesto. Así que bueno, con él me llevó, José Gregorio me llevó a tocar con Oscar de León. Era el Oscar de León que era número uno en el mundo en ese momento. Y no tocaba, si no era con su banda, no tocaba. El único lugar en donde él tocaba con otra banda era en Nueva York. Ahora, ¿cómo era este asunto? A no ser que fuera parte de gira mundial o algo así, que entonces, bueno, estaba acoso. Pero cuando él viajaba a Nueva York, él tocaba con la banda de José Gregorio. O sea, se buscaban fechas para hacer con Oscar, cuando él viajaba a Nueva York. ¿Cómo era el arreglo? Mira, ¿de qué dependía eso? Yo no lo sé. Es otra cosa como lo que hablamos de Fred Von Gusto, ¿no? Son estos puntos que tú dices, bueno, pero ¿cómo llegué aquí? Toda una cosa que parece casual, pero que hay toda una maduración detrás de eso, ¿no? Yo en este periodo, hasta que yo toqué con Oscar, toqué con todos los músicos, todos los que estaban disponibles que seguían tocando, de Celia, de Tito Puente, o sea, toqué con unos músicos excelentes. Después, mi segunda etapa, ya al final de la primera etapa de los 15 años que vivimos ahí, me conecto a través de una grabación, hago una grabación para un productor latino, la escucha un productor de gospel, Mark White, es un guitarrista muy conocido, muy conocido. Lo buscas y lo ubicas, muy conocido. El tipo estaba produciendo gospel.
Entonces escucha mi grabación, un solo y unas cositas que hay que le toqué en un track, este productor latino, y el tipo le dice, ¿quién es ese? Si me puedes dar el teléfono. Yo estaba tocando a la tarde en un bar, en un lugarcito chico, y veo que me suena el teléfono este productor. Voy a la pausa, lo llamo, me dice, me explica, me dice, ¿quieres que le dé tu teléfono? Y digo, claro. Bueno, y me llama este Mark White. Me llama este Mark White, me dice, ¿dónde estuviste toda la vida que te estuve buscando? Nada, fue un flechazo, empezamos a hacer cosas, empecé a grabar, terminé haciendo algunos shows de gospel también, con una cantante que era una ex corista de Whitney Houston, eh, Guadalupe, Guadalupe se llama, de gospel. Ahí me empecé a relacionar con los negros, con los afro, pero duró poco eso. De ahí nos fuimos a Argentina. Mi mamá se enferma, nos volvemos a Argentina. Tengo un periodo en Argentina en donde la verdad que me di el gusto de tocar con los que habían sido mis ídolos de niñez y juventud. Llegué, el que puso la gota para que yo me moviera de Nueva York a Argentina fue Alejandro Medina, que es el ex bajista de Manal, uno de los creadores del rock en Argentina. Después toqué en Argentina con Pajarito Saguri, también un par de años, que también otro de los creadores, el que grabó el primer rock and roll en Argentina. Y bueno, con una serie, con todo el mundo, no me quiero olvidar de nadie porque parece, voy a nombrar a los que me vienen en mente, pido disculpas porque en realidad tengo que agradecer mucho más. Alambre González, que es un músico excelente, tienes que escucharlo, de rock excelente de Argentina, tocó con Divididos, tocó con Papo, tocó con todo el mundo. Claudio Gavis, Haas, oh. Y de mi primera época, de los 80, cuando estuve el periodo que estuve en los 80, me olvidé de toda esta época. Juan Marcelo, Valeria Lynch con el grupo Láser, uf, es demasiado. Volvamos a la segunda etapa de Estados Unidos, que fueron 5 años. Yo ya había hecho el nexo con el mundo de los músicos negros. Había hecho 7 años en Argentina, tocando rock y blues exclusivamente. Cierro ese periplo en Argentina, haciendo la dirección musical de la presentación del disco póstumo Adrián Otero, que es uno de los bluseros más notables, que influyeron más en Argentina, la banda que más influyó eh, post-70, digamos, es Memphis, a Memphis. El cantante de esa banda, el último disco, un hombre que tuvo una trayectoria artística y humana convulsa, había tenido problemas con las drogas, dejó las drogas, ya cuando se repuso de eso grabó un disco como solista, empezó a venderse ese disco a lo loco, entonces la productora le dice, él estaba en Córdoba, en las sierras, para recuperarse, para alejarse del ambiente de Buenos Aires, hace un viaje para ir a cerrar la casa en Córdoba, a buscar sus cosas y volver, a armar la banda y presentar el disco, y en el viaje se mata en el auto. Entonces, bueno, había que presentar el disco y me llaman para armar la sección, ¿no? La sección de vientos. Escribo los arreglos, transcribo los arreglos, que son de otra persona los arreglos, eh, transcribo los arreglos, empiezo a armar la sección. Y claro, la productora me pone unos músicos que no estaban para tocar esos arreglos, ¿no? Son bastante complejos. Yo siempre he trabajado, hasta ese punto yo había trabajado, jamás había tenido una banda con mi nombre, jamás había hecho un proyecto personal, siempre fue trabajar para los demás. Me quedé tan con las ganas de tocar esas canciones, esos arreglos, que cuando terminé de hacer la presentación del disco, que fue importantísima, la verdad que agradezco a todos, tuve la oportunidad de ir de tocar y dirigir a unos músicos tremendos. En realidad yo no estaba designado como director musical, pero no había director musical. Así que básicamente tuve que agarrar el toro por las astas entre yo y un guitarrista, el turquito, Turco Yaría, que éramos los dos más veteranos, los dos con más experiencia. Pero el que ya armaba arreglos y todo, entonces el tema estructuras y todo tenía que ponerlo claro, era yo.
había que ponerle tiempo. Le puse a ese trabajo como 3 meses y cobré 2 pesos. En realidad todo lo que me queda es el gusto de haberlo hecho. A partir de ahí, cuando eso no pude tocar esos arreglos, me armé una banda para tocar los arreglos. Y ese fue el puntapié inicial para que yo eh, tuviera por lo menos esas iniciativas. Y este último periodo en Argentina, bueno, más o menos tocando con los mismos artistas de siempre, Alejandro Medina, son todos músicos del rock y del blues, y con este proyecto personal fuerte, ¿no? De 14 personas en un escenario. Ah, Que, así que eso es lo que me dio. En el segundo periodo en Estados Unidos, eso es el cierre mío en Argentina después de los primeros 15 años. Segundo periodo en Estados Unidos transcurrió eh, haciendo trabajos que yo hacía dentro del ambiente latino, que era el que había dejado bien asentado, y empecé a trabajar con los artistas de blues. Ya había empezado a trabajar con artistas de blues en la etapa anterior. Durante el periodo de 7 años de Argentina, todos los músicos americanos que viajaban a Argentina de blues y dentro de esa esfera, normalmente yo tocaba con ellos. O sea que seguí tocando con artistas como J.C. Smith, que fue nombrado en el 2017 Bluesman del Año, con Bob Stroger, que lo pusieron el año pasado en el Hall de la Fama del Blues. Es un viejito de 90 y pico de años. Tuve el placer de ser músico de él en varias ocasiones. Sora Young, un montón. Saquilla Hooker, la hija de John Lee Hooker. Eh, a ella le produje música y le dirigí bandas en Argentina. En Argentina. Y cuando viajo a Estados Unidos, si voy para Georgia, que es donde ellos viven, paro en la casa de ellos. O sea, con esa gente soy amigo. De ella, que es la hija de John Lee Hooker, y el marido, que es el cantante principal de Natural Soul. qué guay. Sí, Bueno, la verdad es que, o sea, que has tocado con gente súper top, realmente. sí, Pero pero sí, trabajo como es quien, trabajo, ¿eh? Yo sí, siempre digo, trabajo es trabajo. No se asusten, me quieren llamar para ir a hacer una fiesta de cumpleaños, me llaman, yo voy, ¿eh? también. Bueno, y cómo llegas aquí a Tenerife? Que, bueno, ya lo dijiste un poquito al principio, pero ¿cuál fue la decisión? Bueno, ¿cuánto tiempo llevas aquí en Tenerife? Llegué en mayo. Llegué en mayo y Mayo del 2025. sí, Vale. sí. O sea, que va el año. Sí, ¿Y me, por qué? bueno, se complicó un poquito, por lo menos a nosotros, ¿no? Yo no quiero, siempre digo, las discusiones sobre temas, por ejemplo, de política son absurdas porque es una cuestión de sentarse y esperar a ver qué pasa para saber quién tiene razón, ¿no? Entonces es un desperdicio de energía enorme. Entonces yo voy a decirte mi experiencia. Realmente Argentina se puso muy, muy feo, y no le veo un futuro. Nosotros volvimos a Argentina por la pandemia. Estábamos en Nueva York, estábamos muy bien ubicados, tanto mi señora en su trabajo de informática como yo con la música. Ya tenía contrato para un musical en Broadway, en realidad off-Broadway, que son los teatros que están en las diagonales, no sobre la Broadway, sino sobre las diagonales. Off-Broadway, Off-Broadway. un musical de flamenco con los hermanos Cintrón, que uno de ellos es el que escribió toda la parte musical de eso, que también es otro género que vaya a saber cómo y por qué, me sale espontáneamente, lo siento, fluye a través mío, porque yo no puedo decir que yo no tengo mérito. ¿Entienden lo que digo? No, o sea, Sí, no sí, es, sí. no es una forma de decir, yo tengo que hacer un baño de humildad y decir, yo en esto no tengo nada que ver. Alguien viene para acá y toca, yo también lo escucho, y me parece que toca bárbaro. ¿Verdad? No soy yo, muchachos. Lo juro que esto es así, no es una forma de decir. También me sale muy natural, también en un evento, en una fiesta de un cineasta, esas fiestas que parecen de película. Encima el lugar era como de película, era un loft de cosas gigantes de las películas, de escenografías que el tipo se las llevaba a la casa, y con todo un ambiente artístico de Nueva York, y estaban los Cintrón tocando, que son dos bestias, y yo llegué con el saxo y uno me marca
con la cabecita, eh, agarra el saxo y toca. Entonces agarré y toqué, y ahí después termino de tocar y me contrataron para el musical. Eh, bueno, eso fue un martes, suponte. El jueves, después de... No, no, pasó, no, te estoy mintiendo. Se me hacen una ensalada los tiempos. Bueno, me contratan para eso. Como a los 15 días de eso, cierran la ciudad con el COVID. Y el contrato, el musical no es. El musical lo que tiene de importante es que te unioniza, te pone en el sindicato. Ellos trabajan con el sindicato, lo que son los teatros. Una vez que entras en el sindicato, que eres parte del sindicato, no es que tú puedes ir ahí y inscribirte al sindicato. El que te va a dar trabajo te mete en el sindicato. Una vez que uno te mete en el sindicato, estás dentro de la plantilla de músicos para ser contratados del sindicato. Entras como en una especie de guía donde están los músicos a ser contratados. Y de ahí llueven los trabajos buenos, buenos. Esos que pagan bien, que es con artistas y con todos los sindicalizados. Así que había pegado eso y mi señora estaba trabajando muy bien y vino la pandemia y a volar palomo. Duramos 10 meses, en 10 meses que estábamos $50.000 en rojo, a los 50 y casi 60 años. Este muerto no lo puede levantar nadie. Así que nos fuimos a Argentina. Estuvimos ahí unos 5 añitos, donde pasó todo esto de la jumping, y bueno, ahora Argentina también nos eyectó, digamos, nos eyectó, nos echó económicamente. Se nos hace imposible vivir ahí. Lo que no quiere decir que esta sea la realidad absoluta para todo el mundo. Esto es una Ya, claro. experiencia personal, ¿no? Mm, A nosotros nos perjudicó mucho estas políticas que están aplicando ahora. Así que por eso nos vinimos básicamente, y podíamos volver tranquilamente a Estados Unidos. Eh, Tenemos, tanto mi señora como yo, ciudadanía, y nos vinimos aquí a pelear para hacer los papeles, porque mi recuerdo, mi noción de las cosas es que en España tal vez uno no ahorre demasiado de dinero, pero se vive de puta madre. La del disfrute de la vida que hay aquí no hay en ningún otro lado. Y eso lo hace, el, el país es hermoso, eh, pero eso lo hace la gente. El país era muy lindo, puede ser todo lo que tú quieras, el clima, sí, sí, pero el país lo hace la gente. Y lo que tiene es eso, así que agradecidos nosotros de que ustedes ya se hayan sostenido esta forma de vivir, porque ya ha desaparecido en muchos lugares. La vida se ha convertido en vivir para trabajar. Y acá todavía existe la noción del disfrute, de la pausa, del observar, del esperar, del escuchar. Y eso, créeme, la gente lo da por garantizado y no lo está. Así que prefiero eso a 1.000 euros más en mi nómina. te entiendo. Pues qué bien. Bueno, pues mira, ahora sí vamos a despedirnos. Aunque quedan 20.000 cosas en el tintero. Obviamente hay mil historias más que contar.